8. El espíritu en el mundo espiritual después de la muerte. Cuando el espíritu humano ha recorrido el mundo de las almas en su camino entre dos encarnaciones, penetra en el mundo del espíritu para permanecer en él hasta que haya madurado para una nueva existencia corporal. Solo es comprensible el sentido de esa estancia en el mundo espiritual cuando se logra determinar correctamente la tarea que cumple el peregrinaje del hombre por la vida a través de su encarnación. Mientras el hombre se haya encarnado en el cuerpo físico, actúa y crea en el mundo físico, y actúa y crea en él como ser espiritual. Lo que su espíritu piensa y elabora lo imprime en las formas físicas, en las sustancias y fuerzas corporales. Por tanto, como mensajero del mundo espiritual, ha de incorporar el espíritu en el mundo corpóreo, y sólo porque se encarna puede el hombre actuar en ese mundo. Ha de adoptar el cuerpo físico como su instrumento a fin de poder obrar sobre el corpóreo mediante lo corporal y para que lo corpóreo pueda actuar sobre él. Pero lo que obra a través de la corporalidad física del hombre es el espíritu. De él proceden todas las intenciones, las orientaciones para la acción en el mundo físico. Ahora bien, mientras el espíritu actúa en el cuerpo físico, no puede vivir como espíritu en su verdadera forma. Y de algún modo solo se deja entrever tras el velo de la existencia física. En realidad, en la vida del pensamiento pertenece al mundo espiritual, y por el modo en que se presenta en la existencia física, su verdadera forma se halla velada. Podría decirse también que la vida del pensamiento en el hombre físico es una sombra, un reflejo de la verdadera entidad espiritual a la que pertenece. Así pues, durante la vida física, el espíritu, asentándose en el cuerpo físico, entra en interacción mutua con el mundo corpóreo terrestre. Ahora bien, aunque una de las tareas del espíritu humano consiste en la acción sobre el mundo físico corpóreo, mientras va avanzando de encarnación en encarnación, no podría realizar esa misión si solo viviera en la existencia corporal, porque las intenciones y objetivos de la misión terrestre no se forman o adquieren dentro de la encarnación terrestre, como el plano de una casa tampoco se elabora en el lugar de construcción en el que trabajan los obreros. Al igual que ese plano se diseña en el taller del arquitecto, del mismo modo los objetivos e intenciones de la acción terrestre se elaboran en el mundo del espíritu. El espíritu del hombre ha de vivir una y otra vez en ese mundo espiritual entre dos encarnaciones para poder aproximarse al trabajo en la vida física, equipado con lo que trae consigo desde allí. De la misma manera que el arquitecto, sin trabajar con los ladrillos y el mortero, diseña en su taller el plano de la casa siguiendo leyes arquitectónicas y de otro tipo, asimismo el arquitecto, de la actividad humana, el espíritu o yo superior, ha de elaborar en el mundo del espíritu las facultades y objetivos según las leyes allí vigentes, con el fin de traerlas consigo al mundo terrestre. Y si el espíritu humano reside una y otra vez en su propia región, será también capaz de llevar lo espiritual al mundo terrestre mediante los instrumentos físico-corpóreos. En el escenario físico, el hombre aprende a conocer las propiedades y fuerzas del mundo físico. Durante su actividad en él, recoge las experiencias relacionadas con las demás que el mundo físico impone a quien quiera trabajar en él. Allí averigua las propiedades de la materia en la que quiere encarnar sus pensamientos e ideas. Los pensamientos e ideas mismos no pueden extraerlos de la materia. De ese modo, el mundo terrestre es, a su vez, el escenario de la actividad y del aprendizaje. En el mundo del espíritu, lo aprendido se transforma en facultad viviente del espíritu. Se podría ampliar el ejemplo citado para hacer más clara la situación. El arquitecto trabaja en el plano de una casa, el proyecto acaba llevándose a cabo. En su construcción adquiere una serie de experiencias de todo tipo. Esas experiencias incrementan sus facultades y cuando diseñe el otro plano, todas ellas confluirán en él y ese nuevo proyecto se verá enriquecido por todo lo aprendido
y llevado a la práctica en el proyecto anterior. Lo mismo sucede con las vidas humanas sucesivas. En los intervalos entre encarnaciones, el espíritu vive en su propia región y puede entregarse totalmente a los requerimientos de la vida del espíritu. De ese modo, liberado de la corporalidad física, se va desarrollando hacia todos lados, y al hacerlo integra en sí mismo los frutos de las experiencias de sus vidas anteriores. De esa manera, su mirada se halla dirigida siempre al escenario de sus labores terrestres, y en la medida en que la Tierra sea el escenario de su creación, el espíritu se halla siempre activo, acompañándola a lo largo de la necesaria evolución que ella ha de realizar. Él trabaja en sí mismo para poder aportar su contribución a la transformación terrestre en cada encarnación, de acuerdo con el estado en que la Tierra se encuentre. Ahora bien, esta es solo una imagen general de las vidas humanas sucesivas. La realidad no corresponderá siempre del todo con esa imagen, solo se le aproximará. Es posible que las condiciones provoquen que la vida siguiente de un hombre sea mucho más imperfecta que la anterior. Solo en la globalidad y en su conjunto vuelven a equilibrarse dentro de determinados límites esas irregularidades a lo largo de las vidas sucesivas. El desarrollo del espíritu en el mundo espiritual lo realiza el hombre integrándose en las diversas regiones que lo componen. Su vida propia se fusiona de una manera progresiva con esas regiones, adoptando provisionalmente sus propiedades. Su ser se impregna con la esencia de esas regiones con el fin de poder actuar fortalecido en lo terrenal.